A ver, bueno, Ya se escucha. Ya, Ahora sí se gracias. escucha muy bien, pero aquí se oye. No, ya no. ¿Ahí se escucha bien? Uno, dos, tres. Sí, pero yo me estoy escuchando con eco. Puedes bajar tu volumen y ya nos Está escucha. totalmente ¿Abajo? abajo. ¿Escuchas bien, Laura Marlene, o se escucha eco? No, Yo sí, escucho sí eco. escucho bien. ¿Me Ah, entonces escucho se escucha bien? bien. Sí, sí. Ah, bueno, yo me escucho acá. Me voy a retirar. No. Pensé que yo era la del error, pero ¿Me no. estaban escuchando? Sí, se escucha doble, ¿no? No creo que sea la voz de un estudiante, ¿no? sí hablo. Sí, es. Pues si quieres entonces empezar así como brevemente, a lo Ok. mejor no te escuchó esta primera parte. Y de manera muy breve, les quería comentar que les quiero compartir unas reflexiones sobre lo que han sido los giros y, en consecuencia, quiebres metodológicos en los estudios socioculturales y de la comunicación. Yo también soy profesora de doctorado en el doctorado en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también de la maestría en investigaciones sociales y humanísticas. La universidad es departamental, no trabajamos por facultades, entonces ambos doctorados compartimos con sociólogos, antropólogos, historiadores, educación y por supuesto la línea de comunicación. Y el propósito de esta charla, cambiarlo. Que con el cursor mejor, con el mouse. Ajá. Tienes que ponerlo en la pantalla del mouse y ya No, pues ahí va. estaba pensando, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde? Sí, no le creo que le con la flechita. Pues ahí le intenté, ahora Ahí sí está. pasó. Bueno, entonces, lo que vamos a comentar es qué es un giro en las ciencias sociales. Yo creo que ustedes como estudiantes de posgrado han escuchado diferentes giros. ¿A qué se refiere cuando decimos un giro? Propiamente también se dan en las ciencias exactas y naturales, pero ¿qué es un giro en las ciencias sociales? ¿Y cuáles han sido los principales giros en la investigación social? También revisar con perspectiva histórica cuáles han sido los más importantes y cuáles son los que se discuten actualmente. Y otro asunto ya de manera más específico, ofrecerles una reflexión sobre estos giros o cambios en los estudios de las prácticas mediáticas y digitales, que las tecnologías han cambiado las prácticas sociales y en consecuencia todo lo demás. ¿Qué es un giro? Un giro se refiere, bueno, si nos vamos a lo básico del diccionario de la Real Academia, es esta acción o efecto de girar, un cambio. Es una metáfora, como los girasoles que cambian girando, siguiendo al sol. Algo similar pasa en la academia, ¿no? Que vamos poniendo atención a diferentes aspectos de la realidad. Pero un poco de historia. Hay un libro de Emanuel Wallerstein, nombrado La reestructuración de las ciencias sociales del siglo XXI, y si uno lee la historia de las ciencias sociales, se da uno cuenta que no es que los giros sean recientes, siempre ha habido giros, o sea, siempre ha habido cambios en dónde se pone la atención y en la epistemología. Estos cambios no crean que son generados a partir de una reflexión seria, muchas veces responden a intereses de poder y políticos. En un principio, todo el saber o todo el conocimiento era parte también del mundo religioso, formaba parte de las religiones, y sabemos que hubo en la edad moderna esta separación entre la fe y la ciencia. Y luego hubo otra gran separación que fue las ciencias exactas o naturales, las matemáticas como la ciencia primaria o base, la física, la química y la biología, y por otra parte el mundo de las humanidades, la filosofía, las bellas artes, la literatura, las prácticas artísticas como la pintura, la escultura, la arquitectura. En esas épocas todavía no aparecían los medios masivos y por lo tanto tampoco la comunicación como campo. Posteriormente vamos viendo cómo el estudio de las realidades sociales van surgiendo por la necesidad, la geografía, por la necesidad de la expansión y el trabajo de búsquedas de los grandes imperios, la psicología apareció como una ciencia más moderna, los estudios legales, y luego vemos a las ciencias sociales como la economía, la sociología, la ciencia política, la jurisprudencia, la estadística, entre otras, y otra división dentro de las propias ciencias sociales, que son la historia, la antropología, más cargadas al lado de las humanidades. Y como bien sabemos, no me voy a andar ahí,
cómo la antropología fue la ciencia que se generó en Inglaterra como respuesta a esta necesidad de conocer a los otros para dominio del mundo, ¿no? Y tenemos los estudios orientales, los estudios latinoamericanos, los estudios africanos, y bueno, no tenemos en México estudios de Estados Unidos, que responde un poco a estos intereses de conocer, como les decía, afincado en el poder. Hay una obra clave de Emile Durkheim, que ustedes conocen como alumnos, en donde esta preocupación, porque las ciencias sociales siempre eran como de otra categoría inferior a las ciencias exactas y naturales, y lo que hizo Durkheim fue trasladar las lógicas de las ciencias exactas a las ciencias sociales, es decir, los hechos sociales se objetivaron como cosas para volverse datos, y este método de las ciencias fue aplicado a las ciencias sociales con base en la metodología estadística. Este fue el referente para crear en las universidades los departamentos de sociología, y basado en estos y en el modelo de Newton, que Isaac Newton también fue el primer físico que estableció el positivismo y el verificar los hechos, que fue el fundamento para las ciencias sociales modernas y para fijarles una legitimidad en las universidades. Pero eso les duró poco, porque les voy contando la historia, que hubo esta necesidad de ampliar los saberes, de hacer otras búsquedas. Y ahí surgen estos giros. Tenemos el giro lingüístico, en donde la lingüística, que es muy cercana a la matemática por su rigor en la clasificación, dio pie a la antropología y después a las ciencias sociales. El giro semiótico, en donde el análisis de los signos, símbolos. El giro cultural o sociocultural, con una gran tradición en América Latina. Bueno, aquí hago un comercial. Ahí, si les interesa, un colega y yo escribimos un capítulo en un libro en donde narramos el origen latinoamericano de los estudios socioculturales y qué es lo sociocultural. El giro lingüístico, el narrativo, en donde, y bueno, ese cobra relevancia ahora en el periodismo, ¿no? Que se habla de cambiar la narrativa, cuáles son las narrativas que predominan unas sobre otras. El giro espacial o geográfico, en el estudio de la producción del espacio, en donde la geografía hablaba del espacio físico relacionado a un territorio, y ahora es la construcción cultural del espacio, cómo se vive el espacio. El giro corporal, también muy reforzado por otros estudios como el feminismo o los estudios de género. El afectivo, el de las emociones, por ejemplo, en política, desde el libro de Manuel Castells, que habló de las emociones para entender los actos o las prácticas políticas. El giro ambiental, que ahora está creciendo mucho con el concepto de antropoceno. Y finalmente, bueno, aquí en esta larga lista, que no es la intención de esta charla dedicarnos a cada uno, porque se puede dar un curso de cada uno de los giros y cómo han impactado el estudio, y cada giro ha significado metodologías específicas. Tenemos el giro digital, el Big Data y ahora la inteligencia artificial, con una preocupación por la materialidad y el control y el poder en la materialidad de estos procesos de comunicación. Pero esos no son todos, y por eso entiendo a mis alumnos cuando dicen esto es un poco esquizofrénico y me pierdo entre tantas posibilidades, porque también tenemos este giro que fue el pensamiento complejo inaugurado por Edgar Morin, en donde había que aceptar que hay varias, incluso algo muy polémico, el pensamiento fractal o varias realidades alternas, y que se converge con estudios cuánticos en la física. El pensamiento decolonial, que es de construir tantos siglos de colonialismo en nuestros países. Las epistemologías del sur, que se definen como estas ecologías de saberes, y reconocer que no solamente los saberes son los institucionalizados en las universidades, sino hay saberes ancestrales en los pueblos originarios que hemos negado. La perspectiva de género, que no es lo mismo que el feminismo, que la perspectiva de género pone atención a la desigualdad y a las diferencias entre hombres y mujeres, y estadísticamente distingue las diferencias, y el feminismo, que sí está más relacionado con un activismo en pro de los derechos de las mujeres. La teoría queer, que incorpora las diversidades
de género, los estudios de las juventudes y últimamente también está cobrando nueva relevancia la sociología de las infancias. Y el estudio de las infancias ya no como unos adultos en proceso de ser, sino personas con dignidad, como decíamos en la mañana con su presente. Entonces, entre todos estos giros, no han sido fortuitos, tienen consecuencias para la investigación social. Y la principal, yo creo que para quienes estudiamos, es que se tiene que tener como mucha nitidez y mucha claridad sobre qué aspecto de la sociedad se quiere estudiar y desde qué giro o desde qué lugar lo quieres mirar. Regresando a nuestra metáfora, ustedes como estudiantes todos son girasoles hacia donde quieren mirar. Porque si quieren mirar a todos lados al mismo tiempo, pues no van a poder indagar con mayor nitidez. Entonces, lo primero es tener muy claro desde qué perspectiva vas a mirar un aspecto de la realidad y tiene que haber congruencia, porque dependiendo del giro o de la perspectiva epistemológica que se asuma, es entonces la metodología que será congruente para indagar esa realidad. Y aquí, pues surgen nuevos retos. Yo creo que ustedes son unas generaciones que esta variedad de giros y metodologías ahora hace difícil que sigamos investigando como hemos investigado en las pasadas generaciones y ahora para entender esta riqueza, esta variedad, esta pluralidad de pensamientos, tenemos que ir pensando cómo investigar de otras maneras. Ante esta expansión de requerimientos metodológicos, pues cada vez es más necesario el trabajo en equipo, aunque siguen siendo las tesis individuales, y nosotros seguimos sometiendo a CONACYT proyectos individuales, o piden en equipo, pero siempre en jerarquía, ¿no? Hay un profesor responsable y no hay esta posibilidad en donde podamos a lo mejor aquí hacer un mismo equipo y con la misma jerarquía, pero cada quien mirando un aspecto de la realidad desde diferentes lugares. Otro reto es conformar equipos entre disciplinas, que esto se menciona mucho, pero no se hace. Es muy difícil. Seguimos en las instituciones con un pensamiento y actitudes sumamente disciplinares, en donde no hemos sido capaces de trabajar colaborativamente. Incluso, pues seguimos formando en doctorados o en maestrías, en donde cada quien trabaja con su comité disciplinario. Y también ahora el reto es trabajar colaborativamente entre especialidades metodológicas. Alguien que domine la estadística, alguien que domine la narrativa o el trabajo de campo, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo reflexiono es que tanto las actuales políticas públicas como las organizaciones y nuestras instituciones siguen trabajando como en el pasado disciplinar y estos giros nos obligan a abrir la mirada y que ustedes como estudiantes en formación piensen en posibilidades de trabajar en equipo. Esto también baja un poco la ansiedad porque no tienen por qué ser expertos en todo y hacer todo, sino buscar colaboraciones. Y bueno, ahora aterrizo, porque esta es una plática un poco más de divulgación, para no ahondar en esto, el caso del giro digital en los estudios de comunicación y medios. Y algo que lo puede ilustrar cómo ha cambiado es que antes en la telenovela hay un libro publicado por Lucha de Colima, que la frase clave de las telenovelas era "Cuéntame en qué se quedó", porque no se registraba en la era pre-digital, antes de que ustedes hubieran nacido. Las telenovelas se emitía semanalmente, que ahora es curioso estos giros de cómo se manejan las audiencias, porque ahora en Netflix están volviendo a colocar unos episodios semanalmente y están esperando el último episodio, ¿no? De estas grandes series. O sea, volvieron a retomar esta idea del suspenso y del cliffhanger, que eso era pues de las telenovelas. Es que logra más engagement, de hablar de la serie una semana, de la serie. Y ahora regresó. Sí, exacto. Ahora ha regresado. Pero ahora tenemos el spoiler alert, porque en teoría no suben toda la serie completa y quienes ya hicieron el binge watching, la vieron todo el fin de semana, no me la cuentes. A lo mejor yo no tengo tiempo de verla. Esto es un ejemplo de cómo una realidad cambia. Las prácticas mediáticas cambian y por lo tanto la forma de pensarlas y estudiarlas también.
Scolari, ya hace tiempo, 2008, se preguntó, ¿realmente en qué consiste lo nuevo? ¿Cómo indagamos en lo nuevo? ¿Qué implicaciones tiene estudiar lo nuevo con viejas teorías? También a Rebe yo le comentaba, si revisamos tu bibliografía, no es que esté mal porque no hay nada después, pero ¿qué años tiene esa bibliografía para estudiar algo tan reciente como las prácticas de infancias? Y lo que Scolari recomienda, y me parece una buena propuesta, es generar una conversación entre lo viejo y lo nuevo, porque tampoco se trata de desechar sin reflexión todo el pasado, porque es algo que ha llevado tiempo construir, y ustedes, las nuevas generaciones, les toca revisar, a ver, de este repertorio del pasado, ¿qué me sirve para estudiar lo nuevo? Pero también tienen la responsabilidad de empezar a construir el pensamiento para estudiar las prácticas contemporáneas. También hay un artículo que me gustó mucho de Livingston y Das. Sonia Livingston quizá la conocen, una muy experta estudiosa de las audiencias. Y Das, una joven hindú, ella dirigía su tesis, entonces deciden hacer un artículo en conjunto en donde ella habla de su experiencia como generación en las audiencias, junto con su joven estudiante, ¿no? Y argumentan que sí ha habido unos cambios digitales muy evidentes, pero que hay que reconocer también que hay cierta continuidad en los procesos de comunicación. Sí hay cambios, pero no debemos de irnos irreflexivamente con pensar que todo ha cambiado, pero porque también hay continuidades. Y ciertos pensamientos del pasado sirven aún para entender lo que está sucediendo ahora. Y también en el espíritu de Scolari, algo útil es hacer un repertorio teórico de con qué contamos para pensar lo que voy a estudiar. En este caso, las audiencias. ¿Cuál es el repertorio? ¿Cuál es la lista de teorías o de conceptos claves que tengo para estudiar? Eso es muy útil también si ustedes van a estar haciendo una tesis. A ver, si mi tesis es de infancias, ¿a ti qué te interesa? Yo diría que ideologías en poblaciones. Por ejemplo, ¿por qué es que los que viven en medio de Estados Unidos de cierto nivel económico tienden a votar por Trump? Creo que es muy interesante. Entonces, sería un repertorio de definir ideología, ¿sí? O sea, cuál es la lista de autores y definiciones que hay de ideología para que tú tengas claridad cuál es el pensamiento del pasado, puedas escoger cuál es el más pertinente para estudiar esas ideologías y como investigador joven cuestiones si te sirven o si ideología ya es otra cosa. Claro. Y ya analizas cada una de esas definiciones y a lo mejor lo que está pasando en Estados Unidos ni siquiera es ideología, pues otro asunto, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que Scolari es una buena recomendación, hacer un repertorio de cuáles son los conceptos. A veces nos angustiamos mucho por la gran teoría, pero concentrarse en las definiciones. Ideología, ¿quién la ha definido? ¿Cuál es el repertorio para estudiar las ideologías? Y claro, también ser críticos y pensar en nuevos marcos de pensamiento. Porque el quiebre no se da por darse o los cambios, sino el replantear el estudio, por ejemplo, en este caso de lo mediático, hay 3 ejes claves. Un primero ha sido los cambios en la materialidad de la comunicación contemporánea, de lo análogo a lo digital. Después tenemos esta diversidad de prácticas y nociones en las cuales se desdoblan las audiencias, que ya no solamente son audiencias de los medios masivos, sino usuarios, y surgen estos otros nombres más específicos como ciudadanías, jugadores, fans, influencers, tiktokers, y siguen. Y esta fragmentación y dispersión, no solamente de la línea de los estudios de medios o de audiencias y recepción, sino varios estudios tienen esta dispersión. Sí hay cambios, pero hay que también mantener como el criterio de la continuidad, como comentaba yo. En el estudio de la comunicación existen 2 genealogías muy complejas, que también se podría dar un seminario de cada una de ellas, que una es la producción de presencia, la producción de la materialidad. Desde el pasado, la comunicación, ya sabemos cómo cada innovación desde el ferrocarril, de los transportes, el telégrafo, significó un cambio en la comunicación. Y más atrás la escritura. Pero también tenemos la producción de sentido, que también discutíamos en la mañana. No solamente los cambios en la materialidad,
sino la producción de sentido. Y entre estos dos grandes genealogías, los estudios de comunicación han tenido como una especie de péndulo de poner atención o girar hacia la materialidad de la comunicación o poner atención a la producción de sentido y la interpretación de los contenidos. Los estudios de audiencias y el consumo de medios en sus inicios se basaron en los métodos cuantitativos y estadísticos, después pasaron a lo cualitativo y ahora vemos con lo digital un retorno a lo estadístico, al estudio de las redes sociales, el scrap waving, el big data y un interés estadístico. Y además tenemos otro quiebre, porque además de este pendular entre cuantificar la materia y el interés en la materialidad y la producción de sentidos, tenemos que ahora las audiencias y los usuarios generan contenido. Ese es otro quiebre. No solamente cómo interpretan los contenidos, sino cómo colocan en las redes sociodigitales sus propios contenidos. El impacto de lo digital volvió nuevamente relevante este estudio de la materialidad y del poder, la economía política y el colonialismo, que ciertamente, como hubo una crítica a lo sociocultural, se abandonó el interés en estos grandes marcos y ahora predomina el estudio por los algoritmos, las plataformas, con los métodos digitales, la minería de datos, lo que comentábamos estos estudios, y el interés en lo macro, el análisis de redes, en las nubes de palabras, pero también hay que reconocer que este giro, si solo vemos ese aspecto de la realidad comunicativa, pues diluye la voz de las personas. Y tampoco estamos entendiendo realidades más precisas, pues como comentaba él, que pasa en el centro de Estados Unidos, que son ultraconservadores y que nos ha sorprendido sus perspectivas. La producción de sentido y de la comprensión, por lo tanto, siguen vigentes. Y el reto metodológico es mantener la indagación en ambos frentes, aunque no necesariamente en un mismo estudio, porque también sería muy válido que dijeran los estudiantes, ¿y cómo le hago? ¿Cómo estudio estadísticamente a esta población del centro de Estados Unidos? Y cómo a la vez me siento a escucharlos y a lo mejor entender cualitativamente la narrativa de ellos, la historia de la familia y el por qué piensan como piensan y por qué a nosotros nos sorprende o no lo ven o no lo veíamos venir, ¿no? Claro, sí, sí. Yo también he estado en Estados Unidos y sorprende cómo va uno a las universidades con los colegas y ellos tienen una visión progresista de mucha crítica al actual gobierno de Estados Unidos, pero luego visita uno quizás familiares en el sur de California o Texas de origen mexicano y apoyan al actual. Los venezolanos fueron uno de los grupos que más apoyó a Trump en Estados Unidos. Entonces habría que preguntar, yo creo que en la investigación el juicio no aporta, sino más bien preguntar por qué o qué no estamos viendo, ¿no? Claro. Pero para atender esto necesitamos tanto la estadística y la materialidad y comprender la economía. También hay ciertos visos de que el pensamiento progresista tampoco dio resultados. Entonces, pasa un poco de que, pues, a ver si el autoritarismo sí me da resultados en mi calidad de vida, aunque quizás en la academia decimos que no, que tenemos muchos ejemplos que eso terminó en desastre para la humanidad, pero pues también tenemos personas que siguen en la búsqueda de una mejor vida y siempre la esperanza que se puede manipular podría ser por ahí, ¿no? Entonces, no se angustien, tampoco un estudio, un solo estudiante, en tan poquito tiempo que tiene, puede estudiar tanto. A mí me gusta pensar y me gustaría ponerlo en la mesa y me callo. No, por eso no todo lo que Me gusta mucho pensar que somos como médicos, ¿no? Entonces yo le digo, cuando tú vas al médico y te duele una uña del pie, ¿a quién vas a ver? Y entonces, o sea, no como que esperas que el médico que atiende las uñas del pie al mismo tiempo te va a sanar el corazón, el grano acá, o sea, cada quien tiene su especialidad y todo el cuerpo está conectado. Entonces, como tiene sentido, así, una hiperespecialización en la medicina debe tener sentido, podemos estar de acuerdo o no, eso es otro tema, la hiperespecialización en otros espacios. Entonces, pero es que ni modo que estudien nomás una familia y nada más, o sea, cuando estudias un grano, no tienes que estudiar, ¿no? Entonces, esa manera de entenderlo de forma hiperespecializada, y creo que funciona como
como analogía funcional. Y justo ese grano pues es parte de una playa al final del día, ¿no? O sea, no es nada más el único grano. O sea, Exactamente. todos se conectan Y pues, todo es una está red. conectado. Sí, Y, justo. creo que la magia está en comprender la capacidad analítica y que no puede dar más de lo que puede dar. Es que no me está explicando todo el cuerpo. Pues no, pero no es su función. O sea, no tendría por qué hacerlo. Claro, sí, sí, sí. No hay, pues, no hay quien pueda, ¿no? No hay quien Sí, pueda. sí, sí. Mejor irte con el que sepa del corazón específicamente. Exactamente. Está el que pues, sabe un poquito de cada cosa, ¿no? Sí. No, o como si vas a ver al cardiólogo, pues no esperas que te resuelva problemas de sobrepeso. Claro. Digo, a lo mejor lo puede hacer, pero no, o sea, no es bariatra, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces no hay que esperar cosas que no son. Entonces, Tal- por eso no es grave tener una perspectiva, o sea, más bien es mejor tener una perspectiva clara con un objeto claro, Claro. no súper enciclopédico, que genera mucha confusión, ¿no? No Total. hay mucha angustia, que no es posible en un mismo estudio, no están las condiciones, pero esa es la argumentación de que deberíamos de estar pensando cómo trabajar el saber no Pero compartido, compartido, no nomás. sino en Claro. equipo y que Ajá. cada quien haga un pedacito, porque no es posible. Y bueno, en el caso propio del estudio de las prácticas mediáticas y de las audiencias y de los usuarios, tal como dice Sandra, pues es un objeto de estudio relacional, como que es una propuesta. No es que esta población esté aislada, es un objeto de estudio que conecta de manera dimensional. Y yo he argumentado que las prácticas mediáticas o digitales son el centro de este objeto de estudio, no tanto las personas, no ellas, sino qué es lo que hacen. Y más bien hay que analizar qué hacen y no nombrarlas a priori fans, influencers, youtubers, sino entender cuáles son sus prácticas. Primero la acción, el verbo, y ya de ahí quizás atrevernos a darle. Y creo que en comunicación hemos partido de nombrarlos y luego indagarlos. Y creo que el estudiar las prácticas mediáticas, tampoco voy a ahondar en esto, pero se pueden definir como prácticas sociales, unas prácticas sociales más específicas, que son un objeto de estudio de la comunicación para estudiar las prácticas mediáticas contemporáneas, ¿no? Y bueno, estamos trabajando ahorita en un libro que nos siguen dictaminando, espero que ya por fin esté la dictaminación. Y bueno, yo hice esto que te estoy recomendando, yo hice esta tarea de hacer un repertorio, un listado de cuáles son los conceptos claves en comunicación. Aquí ya vistos aquí se ve muy sencillo, pero de verdad nos dedicamos mucho tiempo. Aquí no ahondo, eso sería otra charla, para ahondar en quiénes son las corrientes y los autores que han definido cada uno de ellos. ¿Qué es alfabetizar, apropiar, consumir, decodificar? Y en este espíritu de las prácticas mediáticas, este listado de repertorios pues son prácticas mediáticas concretas que sirven para estudiar las prácticas mediáticas digitales contemporáneas. Esta noción de prácticas mediáticas de las audiencias o los usuarios posibilita indagar en estas infinitas maneras de articular. Es decir, este es un modelo que pensamos que sirva de manera didáctica para construir un objeto de estudio de las prácticas mediáticas digitales ante estos cambios. ¿Qué hay que hacer? Pues primero, ¿cuál es la mediación o mediaciones que se privilegian? No se pueden estudiar todas. Entonces hay que elegir una o dos, 3 si ya eres muy trabajador. Con respecto a la estructura o el contexto al que se van a referir o que van a estudiar. Segundo, ¿cuál es el soporte o el contenido mediático? Las series, ficción, La Rosa de Guadalupe en televisión abierta. ¿Cuál sería este soporte o contenido mediático? Y esto sería como los ejes para ponerlos en articulación. Aquí también se los presento de manera muy esquemática. Tercero, ¿cuáles son los actores sociales que van a privilegiar? Voy a tomar tu caso. Por ejemplo, serían las amas de casa, las familias, los trabajadores, asalariados. Hay que definir alguna categoría sociodemográfica o sociocultural. Las socioculturales ya son con base en la raza o la identidad de la diversidad sexual, etcétera, o combinadas. ¿Cuál sería, a quién vas a estudiar? El perfil sociodemográfico y el perfil sociocultural, o uno u otro.
Y por último, siempre para estudiar las prácticas mediáticas hay que reconocer y promover, y no solamente reconocer, sino promover la agencia de las y los actores. Porque yo creo que todos los estudios de comunicación, si no tienen como objetivo apoyar los derechos humanos de las audiencias, de los usuarios, promover su agencia, su capacidad crítica ante los contenidos mediáticos, pues no tiene sentido. ¿Sí? Ya después, si les interesa, con mucho gusto puedo, este modelo lo hemos trabajado como de manera más detalle, pero la idea es dar ciertas orientaciones metodológicas ante estos quiebres y este caos, que sí, sí es cierto. Si te pones en el lugar de los jóvenes, pues hay mucho que aprender. Es un listado muy amplio, los giros y los cambios que ha habido. Entonces, ya para concluir, les diría que los giros y los quiebres no son recientes. Como les mostré de manera muy breve en el cuadro de Wallerstein, siempre ha habido cambios. No siempre corresponden a reflexiones muy nítidas, sino tienen intereses políticos y de poder, de por qué surge o no surge el estudio desde cierta perspectiva. También yo creo que vivimos épocas en que se ha ampliado mucho el horizonte del estudio, pero también se ha vuelto sumamente complejo, tanto las teorías como las metodologías. Y yo coincido con Sandra en que se requiere una doble mirada. Por una parte, sí es necesario entender la complejidad del contexto que se estudia. Yo por eso les digo a mis estudiantes, es muy importante el capítulo del planteamiento del problema, en donde das cuenta de que sí reconoces esa gran complejidad, todos los ejes que se involucran en el estudio de lo que te interesa, pero después delimitar. Reconocer esa gran complejidad, todas esas posibilidades, pero delimitar, porque a mí me encanta la definición de metodología de David Morley, que dice, es hacer lo que se puede, con lo que se puede, en el tiempo en que hay que hacer. Y finalmente, en términos pragmáticos, así es. Totalmente. Y finalmente también habrá que reflexionar cómo motivar la imaginación metodológica, no en lo individual, y ya no caminar en la investigación de manera individual, sino en lo colectivo, entre la diversidad de perfiles de investigación, porque yo también cada vez más me convenzo que cuando armo equipos de estudio interdisciplinarios, pues entiende uno más, ¿no? Por ejemplo, ahorita con Steffi, una tesista que tengo en Aguascalientes, estamos trabajando, tiene una tesis preciosa sobre niñas y derechos digitales, y pues costó trabajo con las cuestiones administrativas, pero ella está haciendo su tesis de doctorado, involucré alumnos de pregrado para que trabajáramos en su tesis, y yo también lo tengo incorporado a mi proyecto de investigación. Y cuando nos sentamos a hablar, después de todo un día con las niñas en un barrio muy pobre de Aguascalientes, de la zona urbana, me doy cuenta que yo veo cosas, Steffi, que es de la edad de Rebe, ve otras, y los chicos de pregrado ven otras. Las pusimos a dibujar y a mí hay aspectos de los dibujos que no me dicen nada y ellos me dicen, no, maestro, es que este color es porque tal monito de tal anime. Y entonces creo que también tenemos que avanzar a estudiar entre disciplinas, porque hay muchas cosas, por ejemplo, a mí que me interesan las prácticas mediáticas, cosas que están surgiendo que yo no tengo los marcos para entender, y junto con mis estudiantes de pregrado, trabajamos en equipo y colaboramos, y bueno, ciertamente también yo veo cosas que ellos no ven y ambos aprendemos mutuamente. Y bueno, estas son las referencias, le voy a dejar la presentación, se la voy a mandar a la doctora Sandra, y quedo a sus órdenes para cualquier colaboración entre nuestros posgrados y lo que les interese. Muchas gracias nuevamente por la invitación y ojalá les haya servido un poco. Claro que sí, muchas gracias. ¿Quiere alguien? Yo tengo algunas como cosas que fui pensando, ¿no? Y una es más bien un comentario y que me dio curiosidad, y otra es una pregunta que no tiene que ver propiamente con la presentación, pero que me interesa mucho la perspectiva. Y una es sobre el texto de la PESA de Comunicación, Disciplina o Indisciplina. Ella tiene un texto hace muchos años, donde habla justamente de por qué los estudios en comunicación son tan complicados de encasillar. Porque se nutren al mismo tiempo de justo esta división, ¿no? Y de todos los giros.
y que es muy difícil perseguirlos porque no son sustitutivos, sino que son acumulativos. Entonces no es como que estuvo de moda el positivismo y luego desapareció y entró otro, sino que se quedaron esos y entraron otros, pero entraron otros, entraron los críticos de estos, los críticos de estos, y entonces el dibujito se va haciendo muy, muy, muy complicado. Y entonces me pregunta, y ella tiene una distinción entre ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas. Nomotéticas, las que aspiran a hacer leyes, y las ideográficas, las que... Las físicas, las exactas y naturales. Exactamente. Y entonces, bueno, solo era el comentario que me hizo pensar mucho, y ella también retomaba a Einstein. Como este texto de la pesa, que creo que es muy práctico, porque además es muy didáctico. Algo que se me olvidó, muchas gracias por la didáctica. Porque esto que acabamos de ver es una maraña sin nombre. Un nombre muy ofensivo, ¿no? Entonces verlo así, tan limpio, es fantástico. Y la pregunta que tengo es, ¿para dónde van los estudios en comunicación? Sabiendo que siguen siendo súper dispersos. Y que en lugar de... Y no quiero decir que la dispersión esté mal, ojo, ¿eh? Lo que me preocupa de la dispersión es que no nos hablamos entre nosotros. O sea, que sean más dispersos y que haya vasos comunicantes muy bien, pero que sean cada vez más dispersos y que cada vez nos hablemos menos, eso me preocupa. Entonces, no sé, ustedes cómo ven, o sea, ustedes que están mucho más especializados en esto, ¿cómo, hacia dónde van? ¿Qué tenemos que hacer? Si hay algo que hacer. ¿Y ustedes tienen alguna línea? Pues yo creo que nadie tenemos la verdad absoluta y no somos más especializados que ustedes. Yo creo que todos trabajamos igual. Yo les voy a compartir mi punto de vista. Conozco el texto de Carmen de la Pesa y dado que trabajo en una universidad y en unos posgrados que trabajamos no por facultades, sino departamentalmente muy cercanamente con los historiadores y demás, les voy a compartir la experiencia del doctorado en estudios socioculturales, porque era un doctorado como muchos, que realmente eran muchos doctorados en uno, nomás se nombraba de doctorado en ciencias sociales, pero estaban los abogados, los psicólogos, los educadores, etc. Pero CONACYT en aquel tiempo nos dijo que teníamos que unirnos y hacer un solo eje, ¿no? Y había varios, entonces, doctorados solos, y bueno, con mucha molestia, tuvimos que trabajar juntos, ¿no? Y luego se hizo una propuesta de que el eje fuera estudios socioculturales, y ahí es donde les comparto este documento que escribimos, que tratamos de darle como una referencia. Pero también, como dice Raúl Fuente, las cosas no se hacen por decreto, sino por años de trabajo y de consenso. No creo en principio que los estudios de comunicación sean los únicos con dispersión. Yo creo que eso pasa en la mayoría de los campos de las ciencias sociales, por esta dinámica de que no estudiamos cosas tan objetivas, ¿no? Como las ciencias exactas y naturales. Pesa, no pesa, cuánto pesa exactamente, ¿no? No, de entrada nuestros objetos, no puedes pesar la ideología, ver cuánto pesa la ideología de este granjero o de este pastor, ¿no? Claro. De entrada tenemos que entender las cosas de otra manera. Y yo creo que tenemos una tradición propia latinoamericana muy potente, que a veces no miramos. Estos estudios de cultura o sobre la cultura que se han hecho en América Latina y esta preocupación por entender la desigualdad y la incidencia social. O sea, yo creo que los estudios socioculturales tienen además ese asunto muy fuerte de que no solamente es entender la realidad, sino incidir en la realidad y tratar de promover un desarrollo, un cambio, sobre todo entre los más desfavorecidos, ¿no? Y si me preguntas por los estudios de comunicación, yo creo que en los estudios de comunicación ha habido claramente giros, ¿no? Cuando vamos a los encuentros o los congresos de comunicación, es muy evidente ver estos grandes giros de que inteligencia artificial, ahorita es el último, todo está estudiando inteligencia artificial, y no digo que no sea relevante, pero siguen existiendo todo lo demás. Yo creo que más bien no es que nadie esté mal, es muy válido porque creo que la investigación tiene que indagar todo, porque lo que menos crees, ahí va a resultar algo interesante. Lo que sí creo que es cierto y coincido contigo es que hay que leernos más y trabajar más en equipo. Claro. Y también algo que no hacemos es revisar los estudios empíricos y decir qué nos están diciendo.
O sea, yo hago uno, otro estudio empírico, cada quien hace estudios empíricos, pero nadie está haciendo la tarea, porque también institucionalmente no estamos organizados para eso. Bueno, estos últimos 50 estudios empíricos, ¿en qué coinciden? ¿Qué nos están diciendo? Y lo mismo se reproduce con nuestros estudiantes, trabajan de manera muy individual, y yo creo que hay que hacer estas búsquedas para trabajar de manera colaborativa. Ojalá hubiera ahí un sociólogo, alguien de estudios de religión, de política, para entender qué está pasando en el centro de Estados Unidos. Incluso desde una perspectiva puramente económica, Claro. hasta donde yo entiendo, cuando tienes a diferentes tipos de personas con diferentes perfiles demográficos, étnicos, de cultura, de valores, lo que sea, la economía tiende a fortalecerse y a hacerse más fuerte, no al revés, ¿no? Entonces, de lo que decías, ¿no? De que hay que checar los datos empíricos. Pues, los datos empíricos nos dicen que la colaboración tiende a sacar mejores resultados que no. Pero creo que luego son nuestros propios sesgos como personas, los que no nos dejan hacer eso, ¿no? De que, pues yo soy comunicólogo, déjame, me llevo con los comunicólogos y eso, y hago cosas de comunicólogo, ¿no? No te das cuenta que igual hay otras ciencias como ya sea leyes, filosofía, ¿no? Que podrían un poco ayudar a informar tu perspectiva. Y aún así yo creo que en comunicación también hay que hablar de las ventajas. Claro. Dado que somos un campo, nunca hemos sido una disciplina nítida, también siempre hemos estado más abiertos a leer otras cosas. Y yo quisiera retomar con eso que decías, a ese viejísimo texto, ni está viejísimo, pero ya ahora todo va ¿no? De este texto que yo soy súper fan, y entonces veo que hay estudiantes de doctorado y que lo hemos leído, al menos con Juanma, seguro, este texto de ustedes, Padilla y Patiño. Es como este regreso a pensar sus condiciones de producción. Ese texto lo escribí con una colega antropóloga. Entonces, ese texto a mí me encanta. Así es, porque es de una manera muy clara y no por tanto le quitan la densidad. Es explicar, bueno, tuvimos esta serie de reuniones y llegamos a pensar colaborativamente de esta manera. Entonces, no sé si puedes retomar, si te acuerdas. Sí, claro, ese texto lo recuerdo muy bien. Hubo un tiempo en que las universidades nos promovieron mucho el trabajo en cuerpos académicos, de que conformáramos los cuerpos académicos. Y de manera natural, pues se armaban los cuerpos académicos por departamento, ¿no? El departamento de química, el departamento de bioquímica. Y acá fuimos un poco rebeldes, porque más bien éramos un grupo de profesores y profesoras en la Universidad Autónoma de Aguascalientes que sin el nombre o la etiqueta de cuerpos o el decreto de cuerpos académicos, nosotros usualmente nos reuníamos a conversar. Eran sociólogos, antropólogos, un par de filósofos, una doctora en estudios de religión y 3 de comunicación. Y de manera totalmente informal pensábamos juntos, platicábamos qué estábamos haciendo. Entonces, cuando se sugirió formar cuerpos académicos, dijimos, ¿por qué nosotros no proponemos uno? Y le pusimos un nombre genérico porque éramos de varias disciplinas. Y una de las primeras tareas que hicimos fue juntarnos a conversar y se nos ocurrió a María Eugenia Patiño, que es antropóloga, y a mí, decir, bueno, pues ¿cómo ven si esto que estamos conversando es que es tan interesante, lo convertimos en un texto? Y lo documentamos. Cada quien habló. Habló, por ejemplo, quienes dicen, yo siempre parto de la teoría para pensar. Otros dijeron, no, yo parto de mi experiencia propia. Yo parto de datos empíricos, ¿no? De cómo se construye el objeto de estudio, de cómo los intereses personales y tus intereses profesionales se van armando, ¿no? Cómo también existen los marcos institucionales o donde hay financiamiento o donde no hay financiamiento. O también es cierto, a veces uno va a los congresos y te ves influida porque es el giro o la ola y dices, ay, no, yo no estoy estudiando inteligencia artificial, no estoy escribiendo nada sobre inteligencia artificial, entonces no sé nada, ¿no? Y a mí me pasó con una colega, Ana Cermeño, que me dijo, no, ¿cómo ves? Hacemos un artículo. Y dije, es que yo no lo estoy estudiando, tengo que ser muy honesta. Y yo no estoy en eso, yo estoy trabajando las prácticas mediáticas no tan elementales, porque todo el mundo tiene celular en el campo y en los barrios pobres, pero yo estoy ahí. Y me dice, mira, vamos a hacer un estado del arte y nos dimos a la tarea de leer como 50 textos y bueno, ya tengo una publicación sobre inteligencia artificial. Ya, pero yo creo que hay que criticar eso.
y más bien sí reflexionar mucho sobre la construcción del objeto de estudio. También estoy en el consejo de la maestría y el doctorado, en donde hacemos todos los procesos de selección de los alumnos. Y últimamente he visto una tendencia que el objeto de estudio se elige por el problema personal que trae. Ay, pero O no sé si Bien. pasa aquí. O sea, yo Como que hay una problemática que traen atorada en su vida personal y lo convierten en un objeto de estudio. No hagan eso. pues eso se llama terapia y se arregla en otro lado. Hagan eso. O sea, yo sí creo que existe la autoetnografía y que es muy poderoso la experiencia personal para estudiar algo, pero una maestría y un doctorado no va a resolver la vida personal, y menos estudiar. Y eso he visto esa tendencia. Hay que alejarse de eso. No, no porque no sea un interés genuino, pero más bien el interés científico creo que está no en solucionar lo que yo traigo atorado de manera personal, sino desatorar los grandes problemas del mundo, a generar conocimiento. El Para doctorado de por qué me pega mi mamá. No, pues sí, a veces, o sea, hay unas ondas ahí tan extrañas. También a ustedes les ha pasado. Sí, entonces yo mi respuesta cuando estaba en la coordinación, ahora yo espero que Carlos sea más educado, entonces le decía, oye, tú no necesitas un doctorado, tú necesitas atenderlo en otro lugar, ¿no? O sea, no es porque no esté mal o así, pero el doctorado no te va a responder. O sea, vas a pasar 4 años dándole vueltas, vas a saber todo lo que se ha dicho sobre el tema, pero aquí nadie te puede ayudar a que tú lo trabajes. Incluso un terapeuta siempre te va a decir que lo peor que puede hacer un terapeuta es terapiarse a sí mismo, ¿no? Que incluso el terapeuta, para arreglar eso, necesita ir con otro terapeuta, ¿no? Porque nosotros solos no podemos, pues tenemos esos sesgos, o prejuicios, ¿no? Que nos dejan hacer ese análisis. No, y sí existe, o sea, sí existen métodos para salir de tus prejuicios, pero creo que la construcción de un objeto de estudio tiene que surgir de una revisión de la literatura previa. Claro. Yo les digo a mis estudiantes, ustedes son herederos del saber actual y tienes que revisar tu herencia antes de empezar a trabajar con lo que tienes, ¿no? Y hay ciertos rigores en la construcción del objeto de estudio y no un asunto personal que traemos atorado o como ahora, ¿no? Que todos le consultan al chat GPT sobre sus vidas personales y emocionales y les digo, no den esa información valiosa a las grandes corporaciones que lo que les estás dando es más información sobre tus temores, tus miedos, tus preocupaciones para que después genérenla para vendértela. Claro. Claro. Sí. Oye, tenía una última, así como divergencia que no puedo dejar de pensar en esto que dices de estos equipos que no solamente son interdisciplinares, interculturales, sino también intrageneracionales, y me parece genial. Y lo pensaba, justo hubo una mesa aquí que hablaron sobre esta serie Adolescence. No sé si la han visto, esta Sí. serie inglesa que ha causado ¿Cuál furor. oye? Adolescence. Ah, sí, Adolescence, claro. ajá. Adolescence, y entonces me pareció muy interesante, voy a retomar esta escena, no, spoiler, ¿no? Donde un chico le dice a su papá, papá, tú eres el que no entiende nada. Porque si tiene este color, o sea, si la pastilla azul es porque es pastilla azul y no es pastilla roja, y entonces es 80-20. Y eso es lo que le dice. Y el personaje que está investigando el caso se queda totalmente atónito, ¿no? Le dice, no, o sea, no entiendo lo que me estás hablando. Entonces, sí, porque es como de Matrix, pero entonces el hijo le dice, pero eso no tiene nada que ver. O sea, ya es como propio, y hay una apropiación Claro. muy específica que no tiene nada que ver con los códigos culturales del papá. Y entonces me pregunto, ¿cómo funciona concretamente? O sea, porque... Pues yo he estado trabajando por mi cuenta, como que yo empecé porque en la universidad tenemos la figura de instructor beca, de que chicos de pregrado pueden trabajar con investigadores y no pagan la colegiatura. Que ella es muy bajita, pero bueno, pues ya también les ayuda. Claro. Y también lo hacen por adquirir experiencia, ¿no? Y yo empecé a darme cuenta, pues, de que tiene mucho que aportar, no solamente cuantificar la revisión de literatura o transcribir, siempre aportaban con muy buenas ideas, ¿no? Y sobre todo para leer los códigos contemporáneos, cosas que yo ya no leo, o también cosas que yo siempre entre más edad empezamos a juzgar, Claro. y eso no sirve de nada en la investigación, y hay que entender, no juzgar, sino, pues sí, son así, pero ¿por qué son así? O sea, ¿qué está pasando en el entorno que son así? De hecho, yo creo que la serie Adolescencia detonó muchas cosas Sí. y eso empata con la realidad, porque a mí lo que me impactó es que vi la serie en una Inglaterra, en el primer mundo, y en barrios muy pobres,
de Aguascalientes, también hay violencias muy graves en las redes Claro. sociodigitales. Ujú. Y nunca tuvieron una computadora, pero todo el mundo tenía teléfono celular. Todo el mundo tiene teléfono celular. O sea, la penetración por estrato ya es otro tipo de brecha, pero en cuanto a dispositivo es una penetración universal. Y en pues, niños de 10, 11 años, sin supervisión parental. Claro. Ahí más bien lo que pasa es que el hermano o la hermana los van desechando y los van teniendo las infancias. Y sí planteé ese proyecto de investigación y lo primero que dije, pues lo tengo que hacer intergeneracional. Y ha funcionado. También se acaba de publicar un artículo que escribimos, hay una red que se llama Red Caleidoscopio, que estamos varias universidades del país trabajando ahí y armamos un modelo cómo formar a investigadores. Claro, es un modelo idílico, está en inglés, si quieren se los envío, pero lo que está inspirado es en hacer prácticas, hacer comunidades de práctica. Entonces, la idea es hacer una comunidad para practicar la investigación, la práctica metodológica, en donde que cuesta trabajo este asunto de la horizontalidad. Yo llego ahí y sé muchas cosas como maestra, pero no sé otras. ¿Sí? Y entonces, en el espíritu participativo, la comunidad sabe otras cosas, los alumnos de doctorado, maestría y pregrado saben otras, y yo sé otra, y trabajamos en equipo para indagar y entender descifrar esta realidad. Bueno, en términos muy sencillos, es un modelo que hay que buscar una creatividad metodológica y un espíritu participativo en donde hay que escuchar los otros saberes y los otros lugares, y más estos tiempos que están cambiando de manera tan acelerada. ¿Y parten de un problema de investigación o parten como de preguntas o parten de objetivos? Es que me gustaría mucho como Saber en llegar allá, pues, concreto. como para ponerlo en... Bueno, este modelo lo hicimos como de manera muy abstracta para una propuesta para formación de investigadores y ya de manera concreta, recién acabo de meter un programa en la universidad de una materia que se llama Práctica Metodológica Sociocultural. Y al hacer el programa, pues tuve que descifrar cómo resolverlo. Todavía no lo resuelvo del todo, pero voy a citar a quienes se anotaron. Como es una materia que va a empezar un poco de manera creativa y experimental, se abrió a todos los posgrados. Me sorprendió que se inscribieron varios alumnos de las áreas de ciencias exactas y naturales. Yo pensé que iba a ser un boom en ciencias sociales y les hizo mucho sentido allá. Y me voy a sentar con los alumnos para ver cómo lo resolvemos, ¿no? Porque participativamente hay que generar algo entre todos. Ir a qué comunidad quieren que vayamos, pero la intención es perder el miedo a estar en comunidad, indagar en comunidad e indagar en equipo. Entonces, que hablen de sus intereses personales y cómo pueden confluir. Y yo también traigo un proyecto de investigación y cómo los puedo orientar. Hasta ahorita me han dicho los chicos de allá que ellos quieren trabajar asuntos de transferencia tecnológica, que son muchachos de sistemas computacionales, y también se anotaron algunas chicas de gestión cultural. Y les digo, pues las computadoras no están peleadas con el arte. Tenemos que pensar cómo hacer algo, ¿no? Y bueno, ahí les contaré. Interesante. Interesante, ¿no? Nosotros estamos repensando, o sea, yo tengo dos grandes preocupaciones como docente. Una es reconciliar a nuestros estudiantes con la investigación, lo que quiera decir, ¿no? Porque les decimos investigaciones como colapsan, ¿no? O sea, todavía no he terminado de decir la palabra, ya no digo no, pero en general hay un encuentro un poco complicado. Y otra es cómo repensar justamente la pertinencia de los planes de estudio. Ay, son dos grandes problemas. Bueno, precisamente hoy estamos terminando la revisión del plan de estudios. Nosotros tenemos en Aguascalientes dos carreras, la carrera de comunicación e información y la carrera de comunicación corporativa estratégica. Comunicación corporativa estratégica, sí. Claramente el nombre lo dice, una más orientada a las corporaciones, a los negocios, y otra que es la clásica con periodismo, ¿no? Y los chicos de pregrado odian la investigación, odian la teoría. Ellos quieren ir a apretar botones, ¿no? Y eso con los años se ha vuelto más evidente, ¿no? Y tienen menos paciencia para ello. También nos hemos dado cuenta que requieren
quizás menos información y más acompañamiento. Entonces, este nuevo plan de estudios, pues le vamos a apostar a eso, a más materias que acompañen y que les dé tiempo de reflexionar qué quieren en la profesión, cómo la quieren, qué oportunidades, qué necesitan saber para lograr lo que quieren. Como que creo que nuestra generación nos daban muchos puntitos y nosotros las conectábamos de manera natural y ahora no son evidentes esas conexiones. Entonces, hay materias que hay que darles esas conexiones. También teníamos la clásica materia de apreciación de las artes, que nunca funcionaba, decían que era muy aburrido. Entonces ahora dijimos, bueno, ok, creamos una materia que se llama como el estudio de las audiencias y los públicos, para indagar qué es lo que la gente está leyendo, qué es lo que la gente está viendo en series, qué música están escuchando en spot. O sea, que los chicos indaguen qué es lo que la gente está leyendo, escuchando música, viendo cines, series, y a lo mejor desde ese lugar construir lo otro y que les haga un poco más de sentido. También estamos en la búsqueda a ver qué funciona, pero lo que es claridad es que lo que funcionó para nuestras generaciones cuando estudiamos comunicación no está funcionando ahora. Y otra cosa que nos queda muy claro es que la investigación se las damos en términos de diagnósticos. Inclusive la materia ya se llama diagnósticos en comunicación para resolver un problema práctico profesional y ya nos olvidamos de nombrar la investigación porque las odian. Y más bien la entrada es, tienes que hacer diagnósticos para hacer un proyecto de publicidad, un proyecto de producción, etcétera, a ver si así funciona. Y si hay un cambio abismal en la maestría y en el doctorado. O sea, quienes entran en la maestría y el doctorado, ahí es otro asunto. Y yo creo que pues también hay que respetar eso, las nuevas generaciones, ¿no? Yo ya tuve mi crisis y ya entendí que no me debo pelear con mi salud. Porque no va a funcionar. ¿No? Tú dices que tú sacas tu de que no hable, no hable. Yo tengo 50 alumnos, o sea, tengo 50 alumnos, es imposible que se calle. Yo ya me relajé, ya subo al aula virtual todos los materiales, doy mis TED Talks. Les pongo ahí, y para mi generación fue un gran reto meterme a Magic School y les pongo retos y no sé qué. En la universidad la mascota es un pollo, es los gallos, pero hay un pollo chiquito, ¿no? Entonces hago así estos quiz en línea y el que gana, leen la teoría y el que gana se gana el pollo. Y eso ha sido un éxito, porque sí leen para ganarse el pollo. Es un peluche. Ah, o sea, es un peluche, o sea, no es como que puntos al final del semestre. No. Es un pollo. No sé, ese pollo ha sido un éxito. Yo no sé si los lobitos aquí. Sí, mantiene el asunto como lúdico y la competencia entre ellos, ¿no? Claro, que funciona. No es el pollo en sí, es el trofeo al final del día, ¿no? Para representar, mira, te gané. Sí, cosas muy concretas, muy nítidas, porque pues a uno le fascina y te explayas, pues a uno les hace sentido. Sí. ¿Hay alguien que esté conectado que quiera preguntar o comentar algo? Adelante, Manuel. Hola, ¿qué tal? Espero escucharme bien. Te escuché con Sí. atención, Rebeca, y les he escuchado también. Qué gusto poder compartir. Y bueno, o sea, sí me venían a la mente muchas cuestiones que serían como interesantes colocarlas en esta conversación. Y yo creo que voy a hacer un filtro, ¿no? Para para que pueda llegar esto a buen término. Em, Se me ocurría, ahora que es curioso, ¿no? En este diálogo, al momento de pensar el desarrollo de proyectos, eh, y tú colocabas, Rebeca, la experiencia de los proyectos en los que se integran estudiantes, ¿no? De pregrado y digamos, como tú articulas esa conexión, y eso me parece súper rico. Y creo que es justo algo que difícilmente sucede cuando pensamos en las lógicas de los posgrados, ¿no? Es decir, no es algo tan natural que pueda suceder. Y me quedaba pensando en qué tantas posibilidades tú encuentras de que, por ejemplo, los propios departamentos que albergan proyectos puedan utilizar esos mismos proyectos para incorporar estudiantes de posgrado y a través de esos proyectos los estudiantes obtengan sus grados, ¿no? Es decir, porque uno, pues,
probablemente cuando tiene muy poca experiencia y se acerca a un posgrado, pues dimensionar como esta idea de conciliar el proyecto biográfico con tus intereses, con esta idea de identificar algo a investigar que abone, ¿no?, a la sociedad. O sea, como a veces habrán herramientas para poderlo resolver, a veces no. Y pensaba yo en qué posibilidades tendría una experiencia como esa, es decir, que sí esté diseñada y digamos como incorporada a la lógica de trabajo, ¿no? De un programa, en una maestría, en un doctorado. Es decir, en lugar de que se espere que yo coloque mi propuesta a nivel individual, ¿no? Sino, bueno, que a lo mejor yo pueda levantar la mano y haya un proyecto más colectivo que me pueda abrazar en ese sentido. ¿Cuáles serían las posibilidades? ¿Cuáles serían los límites? Porque a mí eso me parecería bien interesante, ¿no? Eso nos lleva a una dinámica en donde pues puedes incorporar dinámicas de construcción de saberes pues que van a contrasentido de lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Claro. Eso sería lo primero. Lo segundo, porque no me quiero quedar con las ganas de preguntártelo, sobre todo porque entiendo que pues tú tienes una trayectoria en los estudios socioculturales de la comunicación, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de leerte Ay, qué en bueno. Ay, eso da particular, gusto. Claro. y yo creo que los que estamos, o sea, yo conectado y los que están allá, pues seguramente, ¿no? O sea, nos reconocemos allí, ha sido una de las voces que han sumado textos que yo puedo decir siempre tienen ese común denominador, o sea, como una rigurosidad metodológica muy clara, ¿no? Ujú. Y me quedo pensando en si tú has encontrado, sobre todo ahora, por ahí recuerdo alguna vez que conversamos de tu experiencia de trabajo con las comunidades, o sea, el proyecto en donde desarrollabas, ¿no?, esta aproximación al uso de las tecnologías por parte de las comunidades o estas lógicas. ¿Qué tanto el peso de la materialidad aparece? Porque cuando uno piensa en los estudios socioculturales, generalmente la gran influencia, ¿no? Es pues toda esta cuestión de la producción del sentido, toda esta Ujú. cuestión del peso simbólico, y como que nos hemos quedado ahí hasta cierto punto, creo yo, que hasta históricamente hemos como un poco considerado que el peso de la materialidad, de la infraestructura, si lo quieres ver así, pues quedaba hasta cierto punto relegado, ¿no? Pero creo yo que, pues, a pensar brechas digitales, pensar infraestructuras, pensar usos sociales, o sea, sin ese contrapeso de la condición de materialidad en la comunicación se me hace como problemático. Y te lo digo porque uno de los libros, bueno, ya no tan reciente, pero el libro de Comunicación y Movilidad de Morley, de alguna manera llama la atención sobre esa posibilidad, ¿no? Es decir, al hablar de que las movilidades no solo comprometen personas, sino objetos y datos, ¿no? Entonces ahí hay un como revival, como un regreso a esta condición de materialidad que me parece bien interesante. Y yo creo que en el contexto mexicano deberíamos de asumir una revisión crítica en ese sentido, ¿verdad? Pues no sé, lo que puedas colocar en ese sentido me parecería bien interesante. Muchas gracias. No, no, con mucho gusto. Sobre la primera pregunta, pues he participado en la revisión del plan de estudios del doctorado, de la maestría, del pregrado, y siempre las lógicas administrativas e institucionales van más atrás, o sea, no te permiten hacer mucho. De hecho, yo en los comités más bien actuamos al revés, a ver cómo tener claro cuáles son los límites y tratar de ser creativos dentro de esos límites. En ciencias exactas y naturales, creo que están en el otro extremo. Un investigador tiene una línea y si tú solicitas entrar a ese doctorado, es porque vas a trabajar en esa jerarquía. Y todo lo que tú publiques va él o ella como primer autor. ¿En serio? Y trabajan como un ejército. Él es el investigador y cada uno de mis estudiantes de doctorado van a estudiar una línea de mi trabajo. Los de doctorado tienen debajo sus maestría y lo de maestría pregrado. Y todos están alineados como una fuerza piramidal y quien publica y abona es el o la investigador, bueno, son más investigadores principales. ¿Cómo retomamos esa colaboración, pero sin la jerarquía que se ha criticado mucho que también se explota?
el trabajo de posgrados de los estudiantes será de una carrera. Yo creo que ese es nuestro reto en ciencias sociales. Como cómo hacerlo sin ese nivel autoritario. Yo sí estoy convencida de que si los estudiantes trabajan en nuestros pasos, no empiezan de ceros. Nosotros hemos empezado por decir, no admitimos estudiantes si no se alinean a un proyecto de investigación que ya está en curso de alguno de los profesores. Y ya publicamos el doctorado con las líneas que se están trabajando, que son 3, es la historia, los historiadores, comunicación y educación, y socioculturales con sociólogos y antropólogos. Entonces deben ellos decir con quién quieren trabajar y en qué proyecto. Y ya dentro de ese proyecto, pues ya generan su propia creatividad. Hay que reconocer que en algunos casos funciona y en otros no. O sea, en algunos casos el investigador o la investigadora sigue con lo de ella y tú estudias lo que quieras, te doy mis opiniones, pero estás por tu cuenta, ¿no? Pero yo creo que abonaría mucho en la construcción. En eso sí tiene relación ciencias exactas y naturales. O sea, construyes conocimiento, aportas tu experiencia. Por ejemplo, voy a dar este caso de Estefanía Díaz, que es mi tesista actual. O sea, se va a hacer un trabajo de campo a un área que yo ya tengo ya cartografiada, trabajada, negociada, con cierta seguridad, porque es una zona difícil de la ciudad. Entonces ella llega a este centro Refo, pero yo ya tengo ahí varios años trabajando. Entonces ella llega con esa ventaja. Tengo la ventaja que doy clases en pregrado y convenzo a un equipo del pregrado de 8 chicos de trabajar con ella, pero ellos se favorecen porque no se fueron solos y están trabajando con una tesista doctoral. Yo creo que todos ganamos. Sí. Pero todo fue consensado de común acuerdo y nadie se le obligó a hacer nada. Y ellos sacaron su materia de comunicación para el desarrollo. Esta Steffi también reconoce que conectaron con las niñas de 10, 11 años y le dijeron muchas cosas que ni ella veía, y vaya que Steffi es mucho más joven que yo. Y bueno, yo tuve de primera mano para trabajo empírico para la investigación que sigue, que de manera evidente el asunto de las adolescencias y la violencia en las redes no lo podemos ya, no podemos voltearnos para. ¿Sí? Yo creo que el secreto, la primera pregunta es en las revisiones de los planes de estudio, ver institucionalmente hasta dónde podemos empezar a resolverlo. Ese sería, es por lo menos lo que estamos tratando de hacer acá. Hay colegas con quien funciona, hay colegas con los que no, pero pues hay que hacer lo que se puede. Y la segunda pregunta, me acuerdo cuál era, que era sobre lo materialidad. Pues yo pienso que la materialidad es, si no existiera esa materialidad, no estaríamos conversando contigo ahorita. La materialidad de la comunicación desde la voz, desde el escrito es la base, y como dije en mi plática, no es solo la materialidad o solo la producción de sentido, sino pensarlos en confluencia, aunque reconociendo que a veces en un solo estudio no podemos hacer todo. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Tú mismo, Manuel, algo que quieras decir? No, muchas gracias. Qué bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante. Pues justo hablaste de este tema que existe pues, entre las diferencias entre las ciencias duras y las humanidades o las ciencias suaves. ¿Crees que en las humanidades debería existir como un esfuerzo para igual inclinarse más en la metodología científica, o sea, hacer procesos científicos de observación, hipótesis, experimento, conclusión? ¿Crees que deberíamos un poco llevar ese mismo pues, marco a lo que hacemos nosotros? ¿Crees que pues que deberíamos llevar nuestro proceso de manera diferente, ¿no? O sea, ¿dónde crees que existen esas diferencias? Porque más bien las ciencias exactas y naturales han tenido muchos quiebres y rupturas y están viendo que el método científico, las leyes de Newton no les están funcionando tanto. O sea, los mismos escritos de Wallerstein y ahora de las ciencias de la complejidad están reconociendo que el método científico riguroso tiene sus limitantes. Y tiene también la percepción varía y los instrumentos con los que medimos. Ellos están teniendo quiebres también, y sobre todo en la física, y la física cuántica, que era lo más duro, ¿no?
Yo creo que sí están ustedes en un momento histórico complejo para la ciencia, porque como la época de las certezas quedó atrás, ¿no? Como que Ajá. la época moderna era la certeza que era el método científico. Claro. Ahora estamos de acuerdo que no es una certeza. Yo creo que las certezas están en que haya congruencia en el giro que decidas, la teoría que decidas, y que tu metodología sea Ujú. congruente con esa. Y como bien señaló Sandra, que seas también consciente de las limitaciones. Hasta aquí llegué con los Yo veo recursos esto. que tengo y el tiempo que tengo, y es mi aporte. Claro. Lo que sí creo que nos falta en ciencias sociales es unir fuerzas para de esas pequeñas arenitas conformar castillos un poco más grandes. Pero no dirías que, bueno, yo esta es mi perspectiva, porque yo soy muy, no sé si cerrado es la palabra, pero sí soy muy de que pues lo que es y lo que no es, que no sí es, ¿no? es. ¿No crees que existe igual algún método universal para extraer la verdad en ese No. sentido, ¿no? Yo pienso que no hay un solo método y habría que cuestionar qué es la verdad. Sí, y que también hasta en esos espacios más rígidos, o sea, yo pensé que también en astrofísica, ¿no? ¿Qué tal? Así, ¿cuántos planetas te enseñaron a ti? ¿Cuántos nos enseñaron a nosotros? O sea, ¿cuántos planetas te enseñaron a ti? ¿Cuántos planetas te enseñaron a nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé, ¿cuántos planetas tú crees que hay? Pues son todos menos Pluto, ¿no? No, pues ahora ya está Maque. Ya, ya. Y el problema Sí, es sí. que como decidieron quitar a Plutón porque era muy chiquito, pues descubrieron que había otros más chiquitos, pero son más grandes que Plutón. Entonces, o regresaban a todos o quitaban a Plutón, pero ahora hay muchos más. Entonces son los grandes planetas y los planetas enanos. Pero ellos, o sea, la física, la astrofísica, tienen unas discusiones Exacto. brutales. O sea, nadie tiene ya la verdad, ¿no? Tienes Claro. la verdad que tienes en tu momento con los dispositivos con los que puedes observar la pregunta que te hiciste. Sí, pero es constructivo, ¿no? O sea, Sí, claro. Sí, sí. el conocimiento de antes en ese sentido ayuda al conocimiento nuevo, Por no supuesto. se quita en ese sentido. Es Y ahora acumulativo, ustedes- no sustitutivo. Ustedes se tienen que dar esa claridad de cuestionar las certezas, porque esa es la diferencia entre la fe, la Claro. religión y la ciencia. O sea, Claro. la fe, yo decido creer en algo de manera libre, sin evidencia, sin datos. O sea, yo decido libremente creer y tengo fe en eso y es totalmente válido, ¿no? Y es una práctica humana válida, pero es otra dimensión. Y en la ciencia yo dudo, Claro. permanentemente dudo, porque si no se duda, no se avanza. Si hay una certeza, pues ya sabes, ya para qué investigas. Claro. Sí. Entonces nos quedamos siempre y la idea es que cada nueva generación dude. Totalmente. Perdón. Y no por eso es menos válido. ¿Eh? O sea, ojo, no por eso es menos válido. O sea, no porque seas consciente de los límites, lo hace menos válido. Exacto. Claro. O sea, es un problema como de validez externa e interna más que de veracidad. Ujú. O sea, el problema está en otro lado. Pero qué bueno que seas riguroso. Sí, no, eso no importa, por supuesto. Sí, Pues, sí. das No, y no por cosas, pero soporte. creo que soy muy de que, pues, ¿a dónde apunta la evidencia? ¿No? O sea, creo que no hay que inferir nunca, ¿no? No. O sea, siempre hay que, pues, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama en español, pero el Occam's Razor, ¿no? De que la solución más probable es probablemente la cierta, ¿no? Creo que eso tiende a ser verdad. Aunque hay veces que no, por ejemplo, la razón por la que se desprueba que la Tierra no es el centro del universo, no es porque la perspectiva desde los humanos cambia, ¿no? Si desde una perspectiva humana, sí parece que somos el centro, ¿no? En common sense, en ese sentido. Si no le sumas nuevas observaciones a eso y el conocimiento antiguo, pues no se va a ningún lado, ¿no? Pero bueno. Que hay O sea, muchas sí. rupturas, porque se dice que aún antes de estos científicos ingleses ya sabían que el mundo giraba alrededor del Sol, Claro. pero por cuestiones políticas esa ciencia de la Biblioteca de Alejandría y de esas eras se perdió. Sí, no era conveniente para pues, grupos religiosos. O ahora hay terraplanistas, durísimos. Sí, que creo que eso también, bueno, justo ahorita estoy haciendo un documental con Ibero TV acerca de la desinformación, ¿no? Que vimos, que es un poco irónico, que hoy en día el acceso que se tiene a la información fidedigna, pues es uno que no hemos visto en la historia humana, ¿no? Hoy en día puedes confirmar y verificar y falsificar lo que quieras,
pero a pesar de eso, como la cantidad de información errónea también ha explotado, pues tienes esta gente como los terraplanistas, o también ha habido un boom en la gente que niega la evolución, o pues, Trump es un ejemplo perfecto, ¿no? Que dice mentiras abiertamente, que hasta llega a admitir que son mentiras, y de todos modos le crean, ¿no? Sí, no, pues, sí. Pero es que es dudas o no. Sí, sí, sí. Y ahí volvemos a lo mismo, ahí está operando un tipo de fe. Ujú. Totalmente. Sí, que es que yo también, pues, bueno, siento que yo estoy muy peleado con ese concepto de fe, creo que es algo que deberíamos Pero es dejar atrás. cierto. O sea, en términos de Mucha certeza, gente opera es mucho más con estable. base en Es que creo que en alguien, en algo. satisface una necesidad emocional, Exacto. más no refleja una verdad pues, empírica, ¿no? Que creo que ese es mi Pero tema. ¿para qué la quiere? O sea, Ujú. desde querer creer, ¿para qué quieres No, sí, creer? O sea, yo entiendo que quiero creer. para el ciudadano promedio, pues eso es irrelevante, ¿no? Pues me vale si sea cierto o no, a mí me satisface, ¿no? No. Pero pues sí, no sé, yo creo que como sociedad deberíamos un poco reforzar el pensamiento empírico, ¿no? Porque creo que el tema de la fe es que por sí mismo es como, no es dañino, pero en poblaciones sí puede llegar a ser dañino. Un gran ejemplo es que hay gente religiosa que es totalmente buena y que empática y súper buena onda, pero no cree o tiene odio o tira discurso de odio hacia la gente homosexual, hacia la gente trans, simplemente porque tienen fe en el que un libro, en el que ellos creen como que es inmutable, ¿no? En ese sentido, pues lo dice, ¿no? Y entonces ahí es donde yo, no, pero pues, la evidencia, Hay ¿no? que subirle. O sea, la duda radical, así regresar a principios popperianos, ¿no? La duda radical. O sea, pero esto que sé, sí lo sé, pero ¿por qué lo sé? ¿Por qué no? Ujú, claro, sí, totalmente. Y un día le Sí. pones punto, o sea, ya tienes que entregar, bueno, punto print, ¿no? Sí. Hey, justo. Estamos comentando, ¿no? Que hay como un retorno al autoritarismo, a los Mm, dogmas, no necesariamente religiosos. ¿No? Sí. sí, pero yo diría que también son cuestiones de fe, ¿no? No puede ser que, o sea, Trump Sí, existe, ¿no? Pero sí, tienen sí. fe en esta En él, idea de exacto, Trump, ¿no? Más exacto. que nada, sí, totalmente. Sí, pues sí que he seguido porque es que es tan fácil falsificar lo que dice Trump, ¿no? O ni siquiera Trump, ¿no? Cualquier populista, AMLO, Milei, los que quieras, ¿no? Son gente que abiertamente dice cosas que no son ciertas. Es tan fácil falsificarlo, pero por esta cuestión de fe que tienen estas personas, Exacto. pues llegas a donde estamos hoy en día, ¿no? Entonces, eso me causa. Exacto, te los objetos. Sí. Sí, estoy haciendo un documental de eso ahorita, tanto me molesta que. Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tenga por ahí alguien? Para la doctora Rebeca Padilla. Bueno, parece que no. Bien, pues si quieren vamos cerrando. Sí, claro que Va. sí. Entonces, pues, muchas gracias. No, a ustedes. Ha sido un placer así increíble, de verdad. Ay, a Estar aquí, veces convivir siempre unos poquitos, ¿verdad? Sí. estas horas. Entonces, ¿estás haciendo un documental? ¿Comentaste? Sí, sí, justo. En Ibero TV es que estoy tomando clase por asesoría, se llama, que es básicamente que el profe te dice, pues ponte a hacer esto, ¿no? Y pues me pusieron a trabajar con Ibero TV. Me dijeron, pues que se te ocurre una idea para un proyecto que puede ser en el mes. Y dije, pues un documental de esto estaría padre. Y pues ahí estamos trabajando en eso. Interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, sí, sí. No, y no solo en Estados Unidos, porque justo me vino la idea de que estaba sentado con unos compañeros, no me acuerdo que estábamos jugando un juego en el que el teléfono te hace preguntas, y pues, sí, Ajá. Exposed se llama. Oh. Sí, sí, entonces que si bajas el dedo, subes el dedo, pues no sé, que la minoría toma shot, una cosa así. Y Hablando de cosas que Básicamente salió la pregunta en el juego de pues alza la mano, o sube el dedo, una cosa así, si apoyas a Trump, ¿no? Y yo en mi mente, igual y un poco naive, ¿no? En ese sentido. Pues, de dije, nadie. sí, pues dije, pues 2 personas máximo, ¿no? Y éramos un grupo de 15, pues como 10 vatos. Dije, no manches, ¿no? Y me puse a platicar con ellos y te das cuenta de que ninguno tiene como que un argumento racional. Siempre es una Claro. cuestión emocional de que es que está peleando contra el Sí. woke, ¿no? O lo que sea que sea el woke para ellos, ¿no? Sí, Que ni sí, siquiera, si no, no es como algo a lo que pueden apuntar, es esta idea efímera que existe en el aire, ¿no? Entonces, pues sí, se me hizo muy interesante y pues me puse a ver que pues, hay gente que cree cosas sin ninguna razón, ¿no? Tipo, entrevistando a un estudiante para el documental,
una de las preguntas era, pues, de la elección gringa y la mexicana, pues, las más recientes, ¿a cuál de los últimos candidatos apoyabas, no? Y pues uno me dijo Claudia Sheinbaum, pero no me puedo nombrar los otros dos candidatos. Entonces, como que entiendo que no tiene nada de malo como que mi mente decir, pues no sé, ¿no? Pero si no sabes, dilo, ¿no? En ese sentido. No nada más di el primer nombre que te llega a la cabeza porque es el presidente, para como que existe ese perfil de narcisismo, ¿no? De mejor parecer que sepa a simplemente admitir pues, no sé, no me acuerdo de ninguno de los candidatos, ¿no? Pues muchas cosas así, que hablé con otra chava, y que nos dice, pues, la evolución es solo una teoría, ¿no? Que otra vez en mi mente, pues muy rígida, pues, lo que le quería decir, bueno, en el mundo científico, teoría no es lo que crees que no es lo que significa coloquialmente, ¿no? Cuando alguien dice teoría en un contexto científico, estamos hablando de un concepto con años de estudio, evidencia, pruebas, experimentos, ¿no? Pero de todos modos tiene esta como confianza de decirlo, ¿no? Como que creen que saben de lo que están hablando. No sé, eso muy interesante. Pero es muy interesante este regreso al pensamiento conservador, Sí. autoritario y entre los jóvenes. Totalmente. Sí, sí. Sí, sí, y justo lo que identifico yo es que no viene de no es de que un pensamiento racional, es totalmente emocional, ¿no? Hay cierto perfil de personas que sienten que o su cultura o su manera de vida está bajo ataque por ciertos grupos y Trump y otras figuras como Trump les satisfacen esa necesidad Sí, emocional, ¿no? sí. Es muy, pues a mí se me hizo muy interesante. Digo, ya me voy a meter en cosas, pero fue una observación que tengo del semestre pasado. Y yo tengo 15 años dando clase, ¿no? En diferentes Yo no. contextos. Pero bueno, he visto la evolución de los estudiantes, ¿no? Los les estudiantes. Y nunca me había tocado que más que emoción forma parte como de una especie de relegitimación que en algún momento estuvo oculta y ahora se reivindica por valores como ustedes que hicieron el fin de semana, misa y toros, ¿no? Y me quiero casar y Misa quiero y toros, si no misa viven y en, no viven en toros. aguas, que no tiene taurino. Yo lo- O sea, misa y toros. Y es un grupo, ¿no? De una generación de chicos que tienen 19 años. Y me quiero casar, y me quiero casar con una chica que no trabaje, Ok. y, ¿no? Y pasó, o sea, yo no, ya no sabía cómo sentarme, pasó sin ningún problema. Entonces le comento a una colega y le digo, feminista radical. Le digo, oye, ¿cómo viste este grupo? Porque compartimos esos estudiantes. Le digo, ¿cómo ves a estos estudiantes? Así que hiciste el fin de semana misa y toros. Y me dice, me desmontaron por primera vez en 15 años, y tenía 15 años dando clase, mi sesión sobre feminismo. ¿Cómo? Pues llegó a preguntar lo mismo que preguntaba siempre, y hubo un grupo de chicas que le dijeron, oye, pero, o sea, ¿quién quiere trabajar? O sea, nosotros estamos estudiando, pero nos queda así, tradwives, ¿no? Queremos casar, queremos tener muchos hijos, no queremos necesariamente que nuestros hijos vayan a la escuela, en un espacio no medicalizado, ¿no? Y es que también han pasado cosas así como que no entiendo muy claramente. Se ubican a Marcela Lagarde. Sí, claro. Pues hace poco fue a dar una conferencia Sí. a Aguascalientes y venía de Ciudad Juárez. Ajá. Y tenía un ataque, ¿verdad? Sí. Tenía amenazas de muerte y de Ujú. ataque. Y bueno, a mí me parece que es una feminista prestigiosa y su mayor valor fue que colocó el feminicidio en el Senado. Pues la esquizofrenia es que hay un grupo en Aguascalientes que se llama el Frente por la Familia, que son los ultraconservadores contra los derechos reproductivos de la mujer, el aborto, etc. Creo que también existe en Estados Unidos, Family Front. Family Front. Sí, sí, sí. Pues llegaron a hacer valla para proteger a Marcela Lagarde. Y ella les agradeció. Entonces, yo decía, a ver, ya no entendí nada. Cándame dibujitos. Sí entiendo por dónde va, pero para que veas esto de que no podemos tener certezas, porque sí se acuerdan que aquí en la UNAM hubo un foro Uf. muy debatido donde estuvo Aimee Vega, Ajá. en donde ellas dijeron que las mujeres transgénero no son mujeres y por lo tanto no están incluidas en el feminismo. Las TERFs se les dice ahorita. Las TERFs. Sí, Pero Muy también despectivo, ¿eh? ¿Sí? Ah, no sabía. Muy, muy despectivo. Perdón. transgender. Es Trans Exclusionary Radical Feminist, creo. Entonces parece que Marcela Lagarde es TERF. Sí. Pero entonces, como toda una vida de lucha pro los derechos reproductivos de las mujeres, y ahora está aliada con el Frente de la Familia,
No entiendo O nada. sea, Sí. Es que creo que también, es un gran tema. también es totalmente ideológico, ¿no? Porque ves a alguien como J.K. Rowling, también es otro gran ejemplo, que pues, toda su vida es alguien que se percibió como pues, muy progre, ¿no? Claro. Pues, hasta que dijo lo que expresó su postura en lo de los trans. Ujú. Y ahora salía con pues, los medios más conservadores de Inglaterra y Estados Unidos, simplemente porque en esa postura bajo la que ella igual y se siente atacada, bueno, yo diría que es la razón, coinciden, ¿no? Entonces existe ahí pues, una alianza un poco del demonio. Yo diría. Gloria, ¿no? Sí. O sea, sí estamos viviendo. Pero que no es necesariamente emocional, ese era mi punto. O sea, que hay otra especie de racionalidad. No Sí, yo sé. también. Una racionalidad, que hay otra racionalidad que se explica desde otro lugar, Exacto. pero que tiene su propio sentido. No sé. O sea, es que Sí, otras lógicas prácticas, dirían Exactamente. Bourdieu. por lo menos pues, en mi estudio, pues muy básico, ¿no? Estar algunos estudiantes, pues, hablar con algunos expertos. Sí los veo, o sea, percibo un enojo de estas personas, una ira, no solo con estos conceptos de woke y todo eso, pero sino creo que ¿cómo lo expreso? Como enojo como que con la estructura bajo la que vive, ¿no? Yo creo que existió un mundo hace 50 años en el que si eras un hombre blanco, no voy a decir que tu vida estaba asegurada, pero probablemente te ibas a casar con alguien, probablemente ibas a recibir una buena chamba, y probablemente de esa buena chamba en 2, 3 años podrías comprar una casa, ¿no? Ese ya no es el caso, ¿no? Hoy en día ves, o sea, gente de mi edad, yo tengo 23 años, y no me da nada de pena, pues sigues viviendo con tus papás, ¿no? Hoy en día es lo normal, y no es tanto lo normal, pues porque no nos queramos ir, sino pues porque checas en Santa Fe y el precio de renta un mes para el más barato que he encontrado es 16,000 pesos. Exacto, ¿no? Entonces creo que también existe pues, este enojo con estos cambios que se siente que nadie está como que tocando, pero nadie logra, o por lo menos la gente de este perfil luego no logra identificar, entonces usan a lo woke, a los gays, por decir, a agentes de diferentes perfiles, como el chivo expiatorio en ese sentido, ¿no? Y creo que Trump representa eso, y eso yo, por lo menos en mi opinión, creo que sí le satisface como se sienten reconocidos en ese sentido, ¿no? Sienten un reconocimiento, ven a Trump como pues, el presidente del país más poderoso del mundo, expresando lo mismo que pues, por lo menos perciben es que han sentido mucho tiempo y se sienten pues, como que por fin alguien me lo está, no estoy loco, ¿no? Alguien aquí en México. En México, Sí, me parece un poco, o sea, que tengo como un... Totalmente, sí, totalmente. En México, en mis clases vas a ver a gente, y seguro te ha tocado pues, mucho conservador, pero conservador de ese perfil, ¿no? De Trump y de antitrans y de anti-gay, y Muchos que fueron muy conservadores. Sí. justo, sí. O sea, como que mezcló cosas. Y pues así. Trump ha hablado, Trump ha hablado pues, muy bien de Trump, ¿no? Durante su carrera, pues la gran mayoría dijo Trump es un gran amigo, es aquí el aliado de los Estados de México y quién sabe qué. Nunca le tiró directamente. Pues yo creo que porque los dos, si se pusieran a platicar, pues se darían cuenta que son personas muy similares, ¿no? Esa es la verdad. Pero sí, yo ese perfil es algo que lo vi cañón en México, pues por eso me dio interés estudiarlos. Así lo ves, cañón y en estudiantes de la Ibero. Digo, también existe un perfil demográfico, ¿no? Porque estoy seguro. O sea, que hay algo ahí. Sí, o sea, si vas a la UNAM, estoy seguro que que. te sientes más identificado con Trump que con... O sea, yo no sé, estoy tratando de buscar el equivalente funcional y no lo encuentro. O sea, lo más que se me ocurre parecer sería Samuel García, pero tengo que o sea, tengo que hacer una gimnasia así. Sí, es que toma en cuenta que Trump no es, o sea, sí representa algo para los americanos, pero creo que Trump también es una figura, o sea, como el líder de un movimiento global, yo lo diría, ¿no? Es por eso que ves, protestas y marchas en favor a Trump en Tokio, en Corea del Sur, en Sudáfrica, en Canadá, en muchas partes de Latinoamérica, porque Trump no representa esta idea únicamente americana. Creo que por mucho tiempo ha habido como una hegemonía, no solo en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, en Europa, incluso en partes de Asia, donde ciertos tipos de personas de ciertos perfiles eran tratados, no sé si con mayor beneficio, pero eran vistos como el estándar, ¿no? Y hoy en día, pues, bajo lo que comentamos, ¿no? De este estudio del interculturalismo y el feminismo y el género, ¿no? Y el estudio de la descolonización, estamos siendo mucho más críticos de eso
y hay gente que se siente atacado por eso, ¿no? En México, pues, la gente de mi nivel social, que se mueve por los mismos círculos que yo, igual y no se siente identificado con España de manera activa, pero sí carga muchos de esos rasgos culturales, ¿no? Sí disfruta de los mismos medios, Ujú. entonces, cuando ven esto de, pues hay que descolonizar y ya no hay que darle, porras a Colón y todo esto de que hay que tratar a todos por igual, pues ellos se sienten un poco quedados atrás, ¿no? Sienten que ya no les están dando el mismo espacio que se les daba antes. Y Trump, como el presidente del país más poderoso del mundo y como esta figura global controversial, pues es la mayor representación de eso, ¿no? O es el mayor guerrero de esa pelea. Y te digo, yo creo que lo satisface, les dice lo que quieren escuchar, básicamente. O sea, Tienes tu trabajo resuelto. Entonces, que ya se entregan en 5 días, Estados Unidos. Sí, 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 ya lo tenemos acá. Vamos entonces despedirnos, nos vamos a Muchas ya gracias. terminar Muchas esta gracias. actividad. Muchas gracias a la doctora Rebeca Cadilla. Hey, Con esto vamos a concluir esta actividad y pues les deseamos buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy interesante. Ay, gracias por haber participado. Muy bien, pues listo. Listo. Perdón por desencarrilarla. No, yo creo que es justo.